Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en el futuro de la humanidad en Cristo. Hoy estamos en el programa, en nuestros estudios de Conociendo a Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús y el ayuno que está en Mateo 5, en el... no, está en el capítulo 6, verso 16. Y queremos saludar a todos en esta noche, bendiciéndolos en el nombre de Jesús y dando las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle y de estar en su obra, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y queremos empezar siempre dando las gracias a Dios por la oportunidad que nos da y queremos hacer una pequeña oración para dar inicio a, a este mensaje. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia, Señor, derramas cada día y tu espíritu, Señor, es derramado sobre toda carne. Tu palabra es espíritu y es vida, y tu palabra, Señor, nos guía a la verdad. Tú nos guías, Señor, en tus caminos cuando nosotros nos rendimos a ti y nos humillamos ante tu poderosa mano. Gracias, Señor. Te pedimos en esta noche sabiduría e inteligencia, Señor. Te pedimos que nos aumentes la fe, la esperanza y el amor para seguir creciendo y llegar a la estatura de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias. Toma el control en esta noche. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros tu Espíritu Santo que nos guarda, Señor, y nos hace, Señor, ver muchas cosas. Danos discernimiento, aumenta tu poder, aumenta el dominio propio. Y te pedimos, Señor, por todos los que vean este video, y te pedimos, Señor, que tú los toques, que tú hagas tu obra redentora, Señor, y que les concedas el arrepentimiento, que ellos puedan abrir los ojos al pecado, Señor, que cometen, porque hay mucha gente que está en pecado, Señor, y queremos pedirte perdón también nosotros, Señor, porque a veces pecamos, Señor, y nos olvidamos de hacer tu obra a veces, porque sabemos que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y nos es pecado, Señor. Gracias, bendice esta noche, Señor, para todas las personas que vean el video, y gracias, Señor. Oramos por los misioneros, por nuestros pastores, por nuestros hermanos en Cristo y por la gente que todavía no se convierte a ti, Señor. Que no se convierte de sus malos caminos, que todavía está en los caminos de este mundo, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra haga efecto para lo que fue enviada, Señor. Que no regrese vacía, que haya una respuesta, Señor, de la persona que oiga este mensaje, que oiga tu palabra y de tus consejos, Señor. Ayúdanos a edificar en la roca que es tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, por favor, y gracias, Señor. Te bendecimos porque tú eres santo, santo, santo. Tú eres el Dios verdadero. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, comenzamos, amigos, y aquí estamos listos. Hola, buenas noches, Joana. Dios te bendiga. Que el Señor bendiga a tu familia, a tus hijos y a la gente que te rodea. Y lamentablemente la vida es muy triste por la situación que pasan nuestros vecinos, que cada día la iniquidad está creciendo en el mundo, la maldad, y y nuestros hermanos en Cristo se están apartando del evangelio porque se están enfriando. La pandemia ha enfriado el corazón de muchos, pero sabemos que Dios tiene un propósito y que Dios tiene un plan y que Él va a hacer regresar a nuestros hermanos otra vez a trabajar en la obra. Muchos están orando y muchos están ayunando y estamos aprendiendo eso. Y quiero compartir que en este estudio del capítulo 6 está ligado Jesús y las limosnas, la oración y el ayuno. Esto es muy importante. Están enlazados.
Y cuando se enlazan estas tres cosas, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su palabra y hay poder en la obediencia. Y quiero hablar acerca de, bueno, vamos a leer primero. En Mateo 16 dice, cuando ayunes, dice Jesús, cuando ayunen, no sean austeros. Austeros quiere decir tener una apariencia de una cara extraña, de una cara... significa austero que tengan cara enojada o un semblante de tristeza. Y aquí el Señor nos dice que cuando ayunemos no seamos austeros, como los hipócritas. O sea, no pongas una cara ay, estoy ayunando, como si estuvieras afligiéndote, como si no hubieras comido en muchos días. Toda la gente dice en, en la vida, todos dicen que, ay, córrele, me estoy muriendo de hambre. Y la verdad, si se están muriendo de hambre, pues hay que llamar a la ambulancia porque pues como que te estás muriendo de hambre, entonces la cosa está grave. Entonces el Señor cuando nos pide que ayunemos, nos dice que no seamos austeros, que no pongamos esa carita de ante los demás de así un semblante de hipócrita, así que, ay, es que estoy orando. No, dice el Señor que muchos demudan sus rostros, o sea, cambian sus rostros para que la gente los vea. Dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Que los miren, que los alaben, que, ay, está ayunando, mira, ay, es un hombre de Dios. No, no, eso no, esa es su recompensa. O sea, no va a tener otra recompensa más que la gente hable bien de él. Y nosotros no queremos eso, queremos hacer lo que el Señor nos dice y esto es lo que nos dice. Pero tú, o sea, a nosotros nos dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, échate un puño de agua con las manos así y unge tu cabeza con agua y lava tu rostro para que estés como que te acabas de levantar. Para no mostrarle a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hasta aquí termina el capítulo, pero no, el capítulo no, hasta aquí termina la enseñanza del ayuno, pero miren, hay tres pasajes que son idénticos. En el 6:4 cuando habla de la limosna, habla para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en la oración dice el Señor que antes en la oración que tú perdones a los demás sus ofensas, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense. O sea, Él esté también en ese mismo, en esa misma, en ese mismo plan de Dios. Cuando eres entre tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, es lo mismo. Y acá leímos que, que tú cuando ayunes laves tu rostro y para que tu Padre que te está mirando en lo secreto te recompense en público. O sea, en las tres consejos de Dios nos dice eso. Pero vamos a leer algo tremendo. ¿Por qué la oración? Ya vimos que austero quiere decir de mudar el rostro para que otros vean, ¿verdad? Un semblante de tristeza. Entonces vamos a leer Mateo 4:2, regresando tantito, recordando que de Jesús, miren lo que dice en 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo me pregunto a veces, ¿el Señor tomó agua? Yo a veces pienso que sí, porque Él no comió. Ayunar es no comer nada, es comida. Él sí tomaba agua, yo digo, por aquí no dice, porque no podemos decir, no, no tomó agua. No dice nada del agua, dice él que los ángeles venían y le servían, lo fortalecían, porque el ayuno es, mire, el ayuno es impresionante.
Cuando usted ayuna, es insoportable aguantarse el comer. Se le antoja a uno todo, llega un olorcito. Entonces tiene que ser fuerte. Y esto le digo acerca de Jesús en el 4:2 de Mateo. La pregunta del ayuno. O sea, vamos a leer en Marcos 2:18 al 22, que habla también del ayuno. Marcos 2:18 al 22. Miren lo que dice. (18 al 22). La pregunta sobre el ayuno. Aquí está también esto en Mateo 9 del 14 al 17 y en Lucas del 5 del 33 al 39. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Aquí vemos que Juan ayunaba, sus discípulos ayunaban y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Pueden ayunar si va a haber una fiesta y van a invitarnos a una cena. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo sobre odres viejos, porque de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. O sea que siempre tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos pide. Él nos pone estos ejemplos para que nosotros seamos constantes en el ayuno. Y sucedió esto. Cuando vino Jesús, estaba el esposo con ellos y no había necesidad de orar, pero se fue Jesús, regresó al cielo. Entonces, nos hace falta Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Entonces Jesús nos dice que Él va a regresar y mientras tanto tenemos que ayunar. Y vamos a ver en Mateo 9:14, vamos a leer ese pasaje, Mateo 9:14. Creo que también habla de lo mismo. La pregunta sobre el ayuno dice lo mismo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, aquí dice que los discípulos de Juan vinieron y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y vuelve a decir, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea, cuando dice de conservar, debemos de conservar, como dicen unos las tradiciones, pero no conservemos las tradiciones, conservemos lo que Dios nos está sembrando en nuestro corazón. Lucas también habla de lo mismo, Lucas 33:39, pero quería buscar una palabra que había cambiado, nomás que no la marqué, porque al leer los mismos pasajes encontramos cosas nuevas. Miren, aquí está, 5:33 al 39 de Lucas. La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones?
Aquí habla de oraciones. Ayunan y oran. Asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y les dijo, ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen? No, porque están enfiestados, están con el novio. Entre tanto que el esposo está con ellos, pues claro que no. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derraman, y los odres se perderán. Mas si el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva, ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Estas son misteriosas, estas palabras de Jesús. Muchos también han descubierto su significado. Yo no lo he descubierto, no le he preguntado al Señor, pero se me hace fantástico porque está aquí en la pregunta de por qué ayunar. Porque hay algo especial ahí. Pero ayunar y orar tienen el propósito de Dios. Es algo impresionante. Y vamos a leer una serie de versículos refiriéndose al ayuno. Porque una cosa es ayunar y otra cosa es estar en ayuno. Otra cosa es estar sin comer. Estoy en ayuno, pero no estoy ayunando con propósito. Estoy en ayuno porque todavía no me atiende mi esposa, no me da de comer, no me dio de comer, se fue, tuvo un problema y yo me quedé sin comer. Eso es estar en ayuno, pero no con propósito. Para estar en ayuno necesitas estar en ayuno y en oración, que vayan acompañado. Y si tú haces obras buenas como dar limosna, imagínate el poder que va a surgir de parte de Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Miren, vamos a leer Hechos 13:3. Aquí lo tenemos luego la vueltita. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban ellos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos. O sea, delegaron el poder de Dios para que ellos fueran a la obra que el Señor les iba a encomendar. Y miren, a veces la Biblia nos trae para acá y para allá. Mateo 15:32. Tenemos que enlazar todos los versículos de lo que habla el ayuno. Aquí estamos en la alimentación de los 4,000. Jesús, llamando a los discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias,
los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Miren lo que sucede aquí. Jesús no los quiso mandar en ayunas porque no habían comido. Jesús les tuvo que dar de comer. Entonces, él preguntó cuántos panes tenían, y lo sorprendente aquí es que Jesús dio gracias. Él oró al Padre. La oración es importante y va ligada con el ayuno, entonces con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se hace porque Él es Dios, y si nosotros nos ponemos bajo su poderosa mano, Él nos puede usar. Y Él alimentó a muchas personas, y dijo Jesús que podríamos hacerlo nosotros, pero nosotros la verdad no tenemos ese poder porque no obedecemos lo que el Señor nos dice, porque no se levantan los muertos. Sabemos que hay milagros. Mateo 17:21, miren lo que dice. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque miren, desde el principio Jesús está diciendo acerca de la oración y dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Cuál género? Género de demonios. Mucha gente no cree en los demonios, no cree en esas cosas, pero los demonios son reales. Entonces, Marcos 9:29, miren lo que dice. Marcos 9:29. ¿Qué pasó con este foquito? Ya se apagó. Marcos 9:29. Otra vez dice Jesús: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Otra vez aquí está hablando Jesús. Y miren, le está diciendo: muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Aquí está diciéndole de otra manera la historia. Dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muchas veces la gente pide oración y
y no pasa nada. ¿Por qué? Porque necesitamos ayunar y orar constantemente para los propósitos que necesita la gente. Entonces, vean lo que el Señor dice. Otra vez tengo Lucas 2:37. No sé si ya lo leí. Lucas 2:37. Ya sé, no lo he leído. Miren lo que dice. Era cuando es presentado Jesús en el templo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de Jesús, o sea, del niño. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada atravesará tu misma alma. Estaba hablando al niño, a Jesús, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Miren lo que sucede. Agradecimiento, daban gracias y ellos estaban esperando la promesa, y vino el Mesías y ellos estaban ahí orando y ayunando. Esto es fantástico. Ahora vamos a ir otra vez a Hechos 10. Al libro de los Hechos, versículo 10, en el 30, aquí lo tenía ya. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplicas, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. O sea, le está hablando a Pedro. Dice: yo estaba en ayunas y yo estaba como a la hora 9. Dice: mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y ahí Pedro les compartió el evangelio. En el 14:23 del mismo libro de los Hechos. 14:23 habla de Pablo y Bernabé en Iconio. Fíjense: confirmando los ánimos de los discípulos, los exhortaba a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren aquí el consejo que les da Pablo a los hermanos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otra vez, ayuno y oración y hacer bondades, como las limosnas. En el Antiguo Testamento se proclamaba ayuno. Miren, vamos a ver ese en Joel 2:15. Aquí está, Joel 2:15. Voy a leerlo desde el título: La misericordia del Señor. Por eso pues ahora dice el Señor:
conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjense lo que les está diciendo. Cuando Jesús nos dice, no, pues iré, ayunen, las limosnas y oren. Y aquí les está diciendo, con ayuno, lloro y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Toquen trompeta en Sión y proclamad ayuno. Convocad asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Otra vez, miren lo que les dice. Proclamen ayuno. Ya en la iglesia ya no proclaman ayuno. Antes yo oía que decían, toda la iglesia va a ayunar, porque yo no entendía eso. Y ahorita pues ya no dicen nada de eso. Las cosas parece que cambian. Daniel 9:3. Vamos a ir a Daniel 9:3. Uno de los libros más difíciles de explicar. Miren lo que dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno. Fíjense, aquí se agrega otra palabra, con ruego. Oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Esta es una oración y yo les digo que esta oración yo la tomé de ejemplo también, porque Daniel tenía una buena relación con Dios y él oraba, ayunaba y con cilicio, con ceniza, y él rogaba al Señor, y él de veras bien en su corazón le decía al Señor, hemos pecado, Señor, contra ti. Una confianza que tenía para presentarse delante del Señor. No, hoy en día les dice a la gente, oye, ora, y pues yo no sé orar. Todas las personas muchas veces dicen, no sé orar, y los que saben orar, dicen otras cosas. Bueno, eso digo porque he oído muchas oraciones y a veces me quedo pensando, pero bueno, quizás es lo que le alcance. Pero tenemos que aprender a orar, a platicar con Dios y decirle, mira, Señor, no tengo dinero para la renta esta semana. Aquí estoy delante de ti, Señor, te ruego que me ayudes. Perdona mis iniquidades. Mira, yo sé que no he sido buen administrador. O sea, dígale al Señor lo que usted está haciendo. Entonces, vamos a leer ahora... Eso lo iba a leer al comienzo como una historia, pero no lo dejé para el final. Es en Jueces 20. En Jueces 20, a veces he oído historias y las historias de Dios son para que nosotros estemos atentos. Aquí habla acerca de una guerra contra Benjamín, o sea, los mismos los israelitas peleaban entre ellos, y miren, lo voy a leer lo más rápido que pueda, pero voy a sacar
todo el contexto que voy a hablar acerca de por qué ellos tenían que orar al Señor. Y le preguntaron. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, al Señor en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron a los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. O sea, él está contando lo que habían hecho era un levita y su concubina. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto habían hecho maldad y crimen en Israel. Esto lo hizo la tribu de Benjamín, y se vino una guerra. Se vino una guerra muy grande, porque me voy a brincar les voy a invitar que lo lean, es una historia aterradora, desde el capítulo 19. Y miren, dice, los cuales de toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, y todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, o sea, tenían buena puntería. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, y derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, suban contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia del Señor y ayunaron aquel día hasta la noche. Ven, ayunaron. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel le preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, a pelear? ¿O desistiremos? Y el Señor dijo, suban, porque mañana yo se los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá. Y esta historia empieza porque ellos tenían que consultar. El Señor no te da la batalla, te hace perder. Vuelves a ir, el Señor quiere que ores y no te da la batalla, no te la da de ganar, pero llega el momento en que el Señor te da a tus enemigos en tu mano, te concede las peticiones de tu corazón, estando siempre en la voluntad del Señor. Aquí ellos oraban y preguntaban, y el Señor no les daba la batalla, y murieron muchísima gente. Entonces
En Jueces el Señor responde guerra contra Benjamín y consultan ellos al Señor. Por ejemplo, hay que aprender a cubrirnos la boca. Ayuno quiere decir cubrirse la boca, abstenerse de alimento para conseguir una respuesta. Significa abstinencia. Ayuno en el día de la expiación. Aquí hacían ayuno en el día de la expiación, porque en la fiesta iban todos en ayuno y ahí comían después de los sacrificios. En Isaías 58:4, esto es lo que dice el Señor. Vamos a leer este capítulo 58 de Isaías. Ese capítulo no lo terminé porque algo pasó con el internet, creo, no me acuerdo qué pasó y no terminé todo el estudio de Isaías. Pero miren, sí está terrible, porque aquí dice el título, el verdadero ayuno, y dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Fíjense lo que vamos a leer. Que me buscan, dice el Señor, cada día y que quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a mí. ¿Por qué? Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de nuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimes a todos tus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas. Contiendas y debates ayunas. Eso se los digo a los hermanos que están debatiendo en el internet, en el Facebook, en el YouTube. Hermanos que están debatiendo, ayunan y debaten la palabra de Dios. Debaten que si Dios es uno, que si Dios es tres, que si Dios es algo. No. Y aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, de soltar las cargas de opresión, de dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de él tu mano, no retraigas de él tu mano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea, la obediencia a Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice: ora, ayuna, pero también tiéndele la mano al pobre. Y ahora tenemos más poder porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio para abrir la cárcel a los presos. Pero como les dije, les abrimos la cárcel para que salgan y ellos quieren estar ahí en las drogas y en el alcoholismo, de esa prisión que no pueden salir. Entonces invocarás en oración, invocarás y te oirá el Señor, y clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, y el Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
El Señor nos hará para restaurar la vida de nuestros semejantes, para enderezar las sendas torcidas, pero necesitamos orar, ayunar, dar gracias. Fíjense todo lo que envuelve la relación con Dios en la oración y el ayuno. Aunque a veces en esta parte de aquí dice, el tal ayuno es de que tú hagas bondad, que tú dejes de hacer lo malo, que no hagas justicia tuya, sino la justicia de Dios, que lo que es la voluntad de Dios, o sea, su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagas misericordia y hables verdad. No, o sea, ¿de qué sirve de que ayunes, de que ores? Y como dice Santiago, dice, tú ayunas y oras y pides para tus deleites, no pides para tu beneficio espiritual. Entonces tenemos que aprender. Este es el verdadero ayuno. Lean Isaías 58. Es muy difícil de entender. Yo lo tuve, ahorita que lo leí así, pues no les di mucha información de lo que quiere decir, pero la Biblia se defiende sola y la Biblia habla sola. El Espíritu de Dios habla bien clarito y él dice lo que escogió el Señor, el ayuno que escogió Él, el verdadero ayuno, es de que tú hagas lo que Él dice. Él dice, ¿está en el ayuno que yo escogí? O sea, ¿está en el ayuno que yo escogí? No, ese no es el ayuno que el Señor escogió, que hagas misericordia y hables verdad. Ese es el verdadero ayuno. Pero ahorita como ya vino Jesús, en su tiempo vino y Él nos dijo, no, ¿saben qué? Ahí que tienen que ayunar porque vamos a pelear contra un enemigo y no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás está listo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros necesitamos el apoyo de Dios, necesitamos que Él envíe sus ángeles ministradores y Él nos manda y nos protege. Muchas veces nos salva de peligros. ¿Por qué? Porque el Señor está cuidando nuestra vida y miren, y está cuidándonos y ni siquiera oramos, ni siquiera ayunamos, ni siquiera damos limosna, no ayudamos al pobre, no quitamos el yugo, no hacemos nada y aún así el Señor nos ayuda y nos bendice y aún así estamos chillando como cristianos ahí, ay, es que nada, esfuércese y sea valiente y haga lo que tiene que hacer, porque todos tenemos que hacer algo en esta vida y eso es lo mejor que encontré, es obedecer a Jesús y a conocerlo, así como dice Juan 17, que te conozcan a ti, Padre. De Jesús lo dijo, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. No, miren, este versículo a veces muchos se lo saben de memoria y más las sectas y tuercen todo el evangelio. Eso es lo malo, por no aprender bien la Biblia, usted no puede defender el evangelio, no puede defender su postura porque llegan los sectarios y, y lo hacen pedazos y usted debe de estar preparado como nos enseñó en el Instituto Bíblico nuestro hermano Miguelín. Él era de Canadá, era un chino, era chinito él, canadiense, y él dice que nosotros debemos estar como soldados, aquí la granada acá la bazuca, acá el arma y empezar a tirar todo lo que tenemos, o sea, como buenos soldados, nos explicaba. Entonces, que nosotros debemos de sacar todas nuestras armas de guerra, todo lo que tenemos, aprendiendo cada día la palabra del Señor para defender la fe que es causa de nuestra salvación. Así es de que tenemos mucho trabajo. La Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación, que nos ocupemos en las cosas de Dios y no en las de la tierra, que pongamos nuestra mira en los ojos
nuestros ojos los pongamos en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Pero ahí estamos siempre equivocándonos, siempre regándola, y pasa nuestra vida y al final no conocemos de Jesús. Al final nuestra vida está vacía, nuestra vida está llena de incertidumbre. Cuando llega el final de nuestra vida, ahí nos acercamos a la muerte y dice la gente, la esperanza muere al último. Y no, pues la esperanza que tiene el hombre muere junto con él. O sea, ya hasta aquí llegó. Oye, ¿hay esperanza? ¿Esperanza de qué? La única esperanza viva y verdadera es la esperanza bendita de la resurrección. Esa es la esperanza venidera que siempre perdurará en lo postrero, donde estaremos para siempre con el Señor. Pero aquí en la tierra tenemos que hacer algo para agradarle al Señor, no para nosotros ni para quedar bien con la demás gente. Busca agradarle al Señor con todo lo que hagas. Ve lo que le dijo el ángel ahí en el libro de los Hechos al que fue a predicarle Pedro. Le dice, han sido oídas tus oraciones y tus limosnas, para que tus oraciones sean oídas delante del Señor. Conságrate más al Señor. Y hasta aquí, hermanitos, porque hoy ya llegaron los nietos y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tus misericordias, por tu entendimiento, Señor, que nos das, por la gracia que derramas cada día. Bendice a mis hermanos que están en el Face viendo el programa. Bendice, Señor, sus vidas, y te pido por los que están aquí, Señor. Un saludo para todos y te pido que los fortalezcas y que bendigas a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por Antonio García. Bendícelo, Señor. Le mandamos un saludo, Padre. Para David del Valle también le mandamos un saludo y lo bendecimos en el nombre de Jesús, a él y a su familia. También bendecimos a nuestra hermanita Joana González con su familia, y a todos, Señor, los que vean los videos. Bendícelos, guárdalos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, así como decía Bartimeo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así clamamos, Señor, y te decimos cada noche, como está escrito en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven, Señor, no tardes, amado mío. Ven, Señor Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, por favor, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanito. Dios los bendiga. Y cuídense, guárdense. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Mañana es sábado. Mañana vamos a ver la reunión de casa de oración. Y el domingo también la veo. Hasta el lunes nos vemos siguiendo con el capítulo de Mateo. Dios los bendiga. Hasta el lunes.